unos 30 minutos de presentación y después vamos a tener un tiempo para preguntas, comentarios. Muy buenas tardes. Estoy contento porque podemos reunirnos en esta fecha especial para nosotros como adventistas del séptimo día, en donde de una u otra manera rastreamos nuestras raíces de lo que hoy día somos. De tal manera que en este momento, nosotros como Facultad de Teología, durante esta semana, hemos programado esta actividad académica y también una exposición fotográfica presentando a nuestros diferentes pioneros el aporte que ellos hicieron para nuestra iglesia. Así que permítanme en primer lugar agradecer vuestra presencia y la actitud, especialmente en una fecha como hoy, de apartar tiempo para que juntos podamos recordar, reflexionar cómo Dios nos ha guiado hasta este momento. Pero en esta oportunidad no vamos a hacer un recorrido por toda la historia de nuestra iglesia, sino que nos abocaremos solamente a un periodo de aproximadamente, yo calculo, unos 20 años, tal vez. Incluso eso sería mucho. Podríamos decir los primeros años después del chasco de 1844, cómo el Señor desde aún ese momento comienza a conformar y a guiar hasta finalmente el establecimiento de la iglesia remanente. De modo entonces que, como se ha anunciado, mi tema se concentrará en el ministerio profético de Elena G. de White previo al establecimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Quisiera primero poner, vamos a ver si arreglamos ese detalle para que podamos ir juntos con lo que estoy diciendo. No funciona. A ver si ustedes aguardan un minutito, porque es mejor que vamos juntos con lo que voy diciendo. Y la presentación nos ayuda un poco en lo visual, aunque si ponemos atención sin la imagen también creo que nos puede ayudar. Pero vamos a esperar un minuto. Cierra el PowerPoint y ábrelo de nuevo. Cierra el PowerPoint y ábrelo de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces estaba mencionando de que nuestro objetivo
es concentrarnos en los primeros años después del chasco de 1844 y valorar cómo Dios guió el establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del espíritu de profecía. Por otra parte, conocer también y apreciar el ministerio profético de Elena G. de White antes de que se organizara la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En otras palabras, vamos a reflexionar en cómo Dios fue preparando el camino para establecer, para conformar la iglesia remanente del tiempo del fin y cómo Elena de White fue usada para cumplir ese propósito. De modo entonces que el periodo que abordaremos aproximadamente son unos 20 años, dependiendo de la fecha que tomemos como referencia. Obviamente la fecha base es 1844, cuando termina el periodo profético señalado ahí en la profecía de los 2300 días de Daniel capítulo 8 versículo 14, y se da esa orden de profetizar nuevamente después de haber pasado por esa experiencia amarga, de haber comido primero un librito dulce, pero que se amarga en el vientre, según Apocalipsis capítulo 10. No cabe dudas que la orden de profetizar nuevamente, como lo plantea el libro de Apocalipsis, se refiere a la misión que se le encomienda a esta iglesia remanente que nace ahí en la profecía de Apocalipsis capítulo 12 y que en Apocalipsis 14 es simbolizada por ese mensaje de amor por una parte y también de advertencia por otra parte, que proclama o que está simbolizado en la proclamación de los 3 ángeles antes de la segunda venida de Cristo. Si nosotros tomamos como referencia el establecimiento del nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces estaríamos hablando de un periodo de 1844 a 1860. Y si hablamos desde el momento cuando se organiza la Asociación General, entonces nos extendemos un poco hasta el año 1863. Y el ministerio profético de Elena de White comienza en diciembre de 1844. Es decir, nosotros tenemos un periodo de unos 16 o 19 años en los cuales Dios conduce, guía, purifica, conforma lo que sería finalmente la iglesia remanente visible, es decir, la iglesia adventista del séptimo día para esa misión final. Y en este periodo, previo a la organización de la iglesia, la organización formal de la iglesia, Dios también usa el don de profecías para organizar a su iglesia remanente. De modo que nosotros entendemos que a Elena de White le cupo esta tarea de preparar el camino hacia el establecimiento de la iglesia, hacia su desarrollo y también hacia su consolidación final. Nosotros entendemos que el ministerio de Elena de White fue un ministerio muy fructífero, por lo menos por 7 décadas. Pero hoy, como ya hemos mencionado, nos vamos a concentrar por algunos minutos en algunos aspectos tal vez más relevantes de este periodo previo cuando surge la iglesia adventista del séptimo día. Y posiblemente el aspecto más mal entendido e interpretado de la historia del adventismo es posiblemente este periodo que comprende los primeros años posterior al chasco de 1844.
Por lo tanto, es importante comprender y establecer que desde el mismo comienzo, es decir, desde el momento que acaba la profecía de los 2300 días, Dios comienza a guiar a la iglesia hacia el establecimiento pleno de ella para que pueda cumplir su misión como iglesia remanente del último tiempo, y ella y Elena de White entonces cumple esa función. Por lo tanto, analicemos el papel de Elena de White como profeta previo al establecimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Yo creo que para ello lo primero que debiéramos hacer para poder apreciar el don maravilloso del espíritu de profecía y de cómo Dios nos ha guiado en todo momento es concentrarnos primero en la confusión teológica que se produce en la post-Chasco de 1844. Antes de mencionar el punto, yo creo que de todas maneras es importante mencionar algo de Guillermo Miller, quien después de un dedicado estudio a la Biblia y especialmente a los libros de Daniel y Apocalipsis, llegó a la conclusión de que Cristo regresaría a la tierra por ahí entre los años 1843 y 1844. Y cuando Miller comienza a presentar sus conferencias, rápidamente comienza a ser aceptado por la comunidad religiosa y comienza a recibir una cantidad de invitaciones interdenominacionales en donde él comienza a exponer, a proclamar en ciudades, en pueblos, ahí en toda Nueva Inglaterra, en Nueva York, en Ohio, y una característica importante, donde iba Guillermo Miller resultaba invariablemente en una obra de reavivamiento. De esa manera entonces Miller va extendiendo su mensaje, va anunciando sus conclusiones después de haber realizado este estudio de una manera exhaustiva, y entonces se asocia con otros personajes como Josué o Joshua Haim, quien llegó a ser uno de los más importantes conversos del periodo milerita y de la década de 1840, quien era ministro de una iglesia llamada Coalición Cristiana, y quien fue el que realmente popularizó el movimiento adventista y esparció el mensaje a través de una cantidad grande de conferencias y especialmente de publicaciones. Pero también yo creo que es necesario que mencionemos, para efecto de nuestro estudio, que uno de los conversos importantes de Elena de Miller, fue esa pequeña niña, porque realmente era una niña, cuando escuchó hablar a Miller, tenía 12 años, quien asistió a esas reuniones junto a su familia en la ciudad de Portland en la primavera de 1840, y entonces Elena de White junto con su familia se convencen totalmente de la posición de Miller y se transforman en sostenedores laicos de la causa adventista ahí en Portland. Y a través de la expectativa que causaba octubre de 1844, en realidad nosotros podríamos decir Elena de White en ese momento, o en ese periodo previo a 1844, entre 1840, cuando se convierte, ella realmente no se destacaba en absoluto, era una niña como he mencionado. Sin embargo, Dios le tenía preparada una misión que le llevaría unas 7 décadas de ministerio fructífero. Otro personaje, colocando en nuestro marco teórico de referencia para entender lo que queremos explicar en esta tarde,
es Samuel Snow, quien fue el que, de acuerdo a sus estudios tipológicos que había realizado de los cómputos basado en una secta judía ortodoxa, determinó que el día 10º del 7º mes, conforme a la tipología del santuario, a la purificación del santuario terrenal, ese día 10º del 7º mes correspondía al 22 de octubre de 1844. Y esto fue presentado por Snow en un congreso que se realizó en agosto del año 1844, ahí en la ciudad de Exeter, en New Hampshire. La conclusión entonces fue que si el día tipológico de la expiación judía ocurría el 10º día del 7º mes del calendario judío, eso correspondía efectivamente al 22 de octubre de 1844. Y de esa manera se comenzó entonces a predicar con mucha fuerza. Recuerden ustedes, Snow lo presenta en el mes de agosto y faltaban un par de meses para llegar al mes de octubre, al 22 de octubre especialmente, cuando se entendía que Cristo iba a regresar. Pero la historia nos dice que llegó el 22 de octubre, como estaba anunciado, y Cristo no regresó a buscar a sus hijos como se había proclamado, y la desilusión, la confusión fue completa, y especialmente desde el punto de vista teológico apareció un amplio espectro de posiciones teológicas que, gracias a Dios, se comienzan a disipar lentamente cuando efectivamente Elena de White es llamada al ministerio profético. Una vez que Cristo no vino, se produce la división del adventismo milerita, porque los adventistas quedaron confundidos, quedaron apesadumbrados, quedaron tremendamente chasqueados. Muchos abandonaron la fe, otros regresaron a sus iglesias anteriores, otros volvieron a su pasado secular, y entonces el movimiento se fraccionó. De tal manera que Miller, comentando posteriormente, dice y mencionó que en una sola semana recibió por lo menos 17 documentos diferentes sobre las diferentes interpretaciones respecto a la segunda venida de Cristo. Y fue tan grande la diversidad de ideas que Miller y Hine, que eran los líderes del movimiento, juntamente a otros líderes, convocaron a una reunión general para poder armonizar las diferencias y de alguna u otra manera traer unidad entre los seguidores. Y hacia el final de 1844, la gran mayoría de los adventistas mileritas concluyeron que Jesús no vendría como ellos habían esperado, y esto entonces fue lo que condujo finalmente a esta división. El grupo se dividió, si nosotros quisiéramos hacer una división simple, diríamos se dividió entre los que perdieron la fe y los que mantuvieron la fe. Ahora, dentro de aquellos que mantuvieron la fe en la segunda venida de Cristo, nosotros también podemos clasificar a tres grupos distintos. Pero el grupo principal de adventistas postmileritas estaban conducidos por Joshua Hine, quien concluyó, y concluyeron todos, que la fecha del 22 de octubre de 1844 había sido un error.
Y entonces comenzaron a reevaluar las profecías hacia un futuro cumplimiento. Guillermo Miller, posteriormente, en el mes de marzo del año 45, se unió al movimiento que estaba liderando Jaime. Y la posición oficial de este grupo fue establecida en la conferencia de Albany en Nueva York, realizada el 29 de abril al 1 de mayo del año 45. Este grupo afirmaba que el evento anunciado, es decir, la segunda venida de Cristo, no había ocurrido, que la fecha estaba completamente errada, y por otra parte, comenzaron a colocar nuevas fechas en torno a la venida de Jesús. De este grupo, que es el grupo principal, se formó posteriormente la iglesia que hoy día lleva el nombre de Iglesia Adventista Cristiana. Esta Iglesia Adventista Cristiana son, diríamos nosotros hoy, los descendientes históricos y teológicos más directos de la línea principal del grupo millerita. Tienen su sede en Chicago, en Estados Unidos. Son aproximadamente unos 25.000 ahí en Estados Unidos, un poco más de 200 iglesias, y ellos afirman que son alrededor del mundo unos 100.000 adventistas pertenecientes a esta iglesia. El otro grupo, dentro de los que no perdieron la fe, es el grupo minoritario. La gran mayoría siguió a Josué Jaime y a Miller y a otros líderes. De los otros pocos que quedaron, un grupo minoritario adoptó la posición de que algo importante debió haber ocurrido en octubre de 1844. Y sus líderes fueron José Turner y Apolo Hall. Ellos usaron como referencia la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 y otros textos adicionales que decían que Jesús había llegado a una boda celestial como el esposo en vez de venir a la tierra en su segunda venida. También es importante comprender que ellos adoptaron la posición intermedia de que Jesús algo estaba haciendo en el santuario antes de volver de manera visible y literal en la segunda venida. Y estos adventistas peyorativamente fueron conocidos como los adventistas de la puerta cerrada. Sin embargo, los adventistas del esposo se dividieron en dos grupos. En el grupo de aquellos que pensaban en la venida literal de Jesús y aquellos grupos que pensaban en que la venida de Jesús se había realizado en 1844 de una manera espiritual. También ellos pensaban que había acontecido la resurrección y que muchos de los santos estaban espiritualmente en la Nueva Jerusalén. Recuerden ustedes que los otros adventistas siguieron colocando fechas, incluso los adventistas del esposo. Ellos pensaban que Cristo iba a venir en 1845, en octubre de 1845. Pero cuando Cristo no vino en el 45, entonces esto le dio mucha fuerza a los espiritualistas, diciendo y pensando que ellos eran los que tenían la razón. Pero aquí entonces es donde yo quisiera empezar o mostrar rápidamente, y entiendo que quedan pocos minutos, el papel que juega Elena de White desde el mismo momento de 1844. A través de cuatro visiones, Dios comienza, por decirlo de alguna manera, a ordenar la casa.
Estas 4 visiones sirvieron para confirmar la esperanza de la segunda venida de Cristo, para clarificar los errores respecto a la segunda venida, las fechas, para contrastar las ideas espiritualizantes. Y en esta primera visión, Elena de White se convenció primeramente ella, y también a los que conocían en Portland que Dios estaba con el grupo de los adventistas, se convencieron de que Dios realmente había conducido la experiencia de 1844. En esta visión, algunas veces referida, se refiere como la visión del clamor de medianoche. Ella ve a Jesús dirigiendo a los creyentes adventistas en un sendero que iban hacia la Nueva Jerusalén. Ella observa una luz que los iluminaba detrás de ellos, la cual era, según el ángel explicó, el clamor de medianoche o el movimiento de octubre de 1844. Y esta visión la colocó firmemente con los adventistas del esposo literales, de aquellos que aceptaban que Cristo iba a venir. La segunda visión de Harmon fue en febrero del 45. Esta visión se conoce, por algunos la llaman la visión del esposo. Ella vio a Dios el Padre y a Jesús moverse del cielo, en el cielo, junto al santuario celestial, y vio a Cristo oficiando como sumo sacerdote. La visión se basa en las descripciones bíblicas de Daniel capítulo 7. Y esta visión es particularmente significativa, considerando que muchos adventistas del esposo mantenían que la expiación había sido solamente por un día, el 22 de octubre, y que posterior a eso, Cristo había asumido la posición de rey y se había vestido, había dejado las vestiduras sacerdotales y había entonces asumido las vestiduras reales. De tal manera que esta visión socavó todas estas ideas que habían sido promovidas por Samuel Snow de un día de expiación de un solo día. La tercera visión la conocemos como la visión de la Tierra Nueva. Y en esta visión, Elena de White es llevada hacia el futuro, hacia una tierra renovada, en donde ella puede ver casas reales, jardines reales, plantas reales, flores, hermosos césped. Elena de White camina por la ciudad santa. Jesús la invita, le muestra una mesa grande, una mesa de un banquete celestial, y ella tiene interés en comer, pero se le dice que todavía no es el momento, que ella tiene que bajar y entonces explicarle a otros, explicarles que tienen que prepararse. De tal manera que esta visión colocó a Elena de White en directo apoyo de la posición literalista de los adventistas del esposo. Y hay una cuarta visión que muestra que el tiempo de angustia debe ocurrir antes que Jesús venga. Esta visión fue dada antes de la espera de octubre del 45, cuando se estaba proclamando una nueva fecha para la segunda venida de Cristo. De hecho, Jaime White era uno de aquellos adventistas que habían rechazado la posición espiritualizante y había aceptado esta otra posición y creía que Jesús iba a venir en 1845. De modo que esta visión entonces ayudó a neutralizar el establecimiento de fechas y logró estabilizar a los defensores del esposo que apoyaban esta venida literal de Jesús y que por otra parte aceptaron las visiones de Elena de White como provenientes de Dios. De modo que nosotros podríamos decir que las primeras conclusiones y los primeros aportes
del don de profecía en este sentido viene inmediatamente después de la división de los creyentes en la segunda venida de Cristo. Y estas 4 visiones principales apoyaron la fecha del 21 de octubre de 1844, por una parte. Por otra parte, contrarrestaron a la práctica adventista tradicional de seguir colocando fechas. Apoyaron también la postura de la expiación extendida, que estaba en oposición a la idea de la mayoría que creía que Jesús estaba como rey y no era más sumo sacerdote. Asimismo, también se apoyó la idea de la segunda venida literal de Cristo y protegió de las ideas espiritualizantes, mantuvo a Jaime Juárez y a otros salvo del chasco de un nuevo chasco del año 45, y colocó las bases entonces para entender que Cristo sí iba a venir, sí iba a venir en forma literal, sí habría una tierra nueva, sí habría una intercesión en el santuario celestial de una manera literal y extendida, y no solamente de un tercer día. Vamos a avanzar un poco. Yo realmente aquí esto quedó oscuro, no veo realmente lo que voy copiando, de tal manera que lo que yo no quería era estar mirando allá y acá, por eso había solicitado esto. De tal manera que vamos a tratar de avanzar un poco. Yo voy a tratar de avanzar, tal vez, porque me queda muy poco tiempo. Lo que yo quisiera mencionar, que una de las personas que apoyó y profundizó realmente el tema de la purificación del santuario, esta posición de la expiación extendida, fueron los estudios de Owen Crozier, quien publicó posteriormente sus comentarios, y lo interesante es que posteriormente Elena de White tiene una visión en donde confirma plenamente la posición de Crozier, indicando no solamente que Crozier tenía razón en medio de toda esta gama de posibilidades teológicas, sino que ella estaba plenamente autorizada para recomendar los estudios de Crozier como estudios realmente válidos. De esta manera, entonces, se afirmó la doctrina del santuario, y a Elena de White le cupo, a través de sus visiones, confirmar los estudios que había hecho Crozier, que había hecho incluso una dama que es poco conocida, llamada Emily Clement, que también aportó en los estudios el tema del santuario. Pero el tema del santuario fue complementado posteriormente con los estudios sobre el día sábado como día de reposo. El tema del día sábado fue realmente un tema que comenzó antes del chasco de 1844. Fue introducido, como nosotros sabemos, por una bautista del séptimo día, pero el que popularizó más plenamente fue Tomás Preble, y el que toma estas ideas de Preble, que eran unas ideas basadas en los bautistas del séptimo día, en donde se enfatizaba el sábado a la luz del Génesis, a la luz de los 10 mandamientos, a la luz de las enseñanzas de Jesús, fue José Bate quien, haciendo sus estudios, llegó a otras conclusiones, como por ejemplo, en primer término, hizo una conexión entre la importancia del sábado y el santuario. Ahora, Elena de White confirma plenamente el estudio de Bate, porque ella tiene una visión en donde ve el santuario celestial, y en el santuario celestial, ahí en el lugar santísimo,
donde estaba el arca del pacto, ella mira la ley de Dios y la ley de Dios está alumbrada, pero el cuarto mandamiento está todavía mucho más resplandeciente. Y entonces se hace la conexión de la importancia de la obra de Cristo en el santuario, conectada con la importancia de los mandamientos y del sábado en forma específica. Tanto José B. como posteriormente las declaraciones realizadas por Elena de White indicaban que el sábado estaba conectado con el sello de Dios y se le da un carácter plenamente escatológico para los últimos tiempos, cosa que posteriormente Elena de White desarrolla en varios de sus libros. De esta manera, entonces, el santuario y el sábado son apoyados plenamente por Elena de White. Yo quisiera, no sé, pastor, cuántos minutos me quedan todavía. Ya estamos cerrados según los horarios, pero yo quisiera tal vez ir al final, por lo menos llegar a las conclusiones, porque creo que ¿cómo se llama? Las visiones de Elena de White fueron realmente las que dieron la pauta y las que confirmaron y nos libraron de errores doctrinarios, errores teológicos. Fueron las que nos dieron la identidad. En el año 48 Elena de White participa de una serie de conferencias conocidas como las conferencias sabáticas, en donde los líderes se reunían a estudiar las doctrinas y fueron plenamente establecidas. Lo interesante de las conferencias sabáticas es que cuando los estudiosos no podían avanzar, quedaban estancados en el entendimiento, Elena de White recibía alguna visión en donde se clarificaba algún concepto, ella entregaba la visión que había tenido, y entonces los estudiosos comenzaban a comparar y reestudiar la Biblia y llegaban a las conclusiones. En esa época Elena de White, ella le pesaba mucho porque lo que se discutía, ella se declaraba incompetente, no entendía realmente las discusiones teológicas. Pero Dios, a través de Elena de White, fue entregando entonces la clarificación de las doctrinas, y entonces se pudo seguir avanzando. Hasta que en el año 48 mismo, Elena de White entonces recibe una visión importante, una visión conocida como la visión de las publicaciones. Entonces le pide que Jaime White comience con un periódico para dar a conocer todas estas doctrinas que estaban siendo descubiertas. Y de ese modo, en el año 49, Jaime White establece el primer periódico, La Verdad Presente, y de ahí en adelante entonces la iglesia comienza a tener una expansión realmente extraordinaria y comienzan a convertirse miles de personas, hasta que finalmente se llega a establecer el nombre en el año 63 y la Asociación General en 1863, el nombre en 1860, la Asociación General en 1863. Así que, a modo de conclusión, enfatizando un poquito la importancia de las visiones, nosotros podríamos mencionar que estas cuatro principales visiones que hemos mencionado, que se tuvo entre el año diciembre del 44 y 1845, presentaron a Elena de White como la voz profética, y ella entonces aporta confirmación, enriquecimiento de conceptos bíblicos que finalmente son los que dan el apoyo del surgimiento del adventismo sabatista primero y finalmente del establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus visiones apoyaron la continua importancia de la fecha de 1844, la idea de la expiación extendida,
el rechazo de las ideas espiritualizantes y la elaboración de un marco escatológico mucho más amplio. También su influencia preservó al grupo central de la confusión, del fanatismo, del adventismo del esposo durante los años 45 y 46. Y las visiones durante el año 47 y 48 proveyeron confirmación y enriquecimiento de conceptos teológicos que resultaron claves para el adventismo sabatista y adventismo del séptimo día. Y finalmente, su voz profética fue considerada como sujeta a la Biblia y necesaria para el avance de la Iglesia hasta el día de hoy. Bueno, en media hora es bastante difícil resumir, pero como bien decía el pastor Alaña, que estos conceptos nos sirvan solamente como motivación para que nosotros podamos seguir avanzando, estudiando y profundizando en estos temas que nos dan y colocan la base para nuestra propia y una plena identidad adventista del séptimo día.